7 de la mañana con 43 minutos y vamos a saludar a nuestro primer invitado del día, acá a Radio Análisis, el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de nuestra casa de estudios, el doctor Gabriel Cavada, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, Diana, y un placer estar en la radio de nuestra casa de estudio. No, el placer es nuestro tenerlo, doctor, y también para conversar, porque siempre van apareciendo noticias en distintas partes del mundo que pueden generar algún tipo de alerta, ¿no? Sobre todo a nivel sanitario, luego de la experiencia que vivimos con la pandemia en el año 2020, y que por lo mismo es necesario tenerlo claro. Se habla, o por lo menos distintos medios de comunicación la califican de esta manera, una supergripe que estaría afectando a algunos países de Europa, como por ejemplo Gran Bretaña y España, que habría provocado hospitales saturados y el retorno del uso de las mascarillas precisamente en estos países. La influencia AH3N2. La primera pregunta que tenemos para usted, doctor, es que nos explique en cómo podríamos calificar lo que está ocurriendo precisamente en estos países, porque además, revisando medios de comunicación, se habla de distintas variantes, la H3N2, otros relacionados con una variante de la gripe porcina de África. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, doctor? Mire, este es un virus de antigua data. Fíjese que fue aislado en humanos el año 1968. En esa época ya apareció una pandemia y el virus tuvo una circulación de 3 años hasta 1971. De ahí este virus estuvo silenciado, pero hasta antes del COVID, si la memoria no me falla, el 2017 hubo una pandemia causada por una variante previa a esta H3N2, tal como usted ha señalado muy bien, ¿no es cierto? Entonces, antes del COVID, este virus ha sido el responsable de las 3 grandes pandemias de influenza que han atacado al mundo. Ahora, por supuesto que desde 1968 a la fecha tenemos algunas buenas novedades, digamos. La epidemiología mundial de esto es que a nivel mundial, como le digo, a nivel mundial esta es una gripe que no es muy inocua, causa entre 250.000 y 500.000 muertes por temporada a nivel anual. Hagamos algunas diferencias con el COVID, que es lo que tenemos más fresco en nuestra memoria. El virus SARS-CoV-2 no tiene nada que ver con esto, digamos, aunque la sintomatología y el desarrollo de la enfermedad sean bastante similares en términos de que COVID se presentaba como una influenza fuerte y después derivaba neumonías, fallas multisistémicas y la fatalidad que, bueno, ya la conocemos. En ese sentido es como lo mismo, pero el COVID era producido por un virus completamente distinto de la familia de los coronavirus, ¿no es cierto? Este SARS-CoV-2 que se nos quedó, me imagino, en la memoria. Ahora, ¿qué deberíamos rescatar a estas alturas? Que nosotros ya tuvimos presente esta pandemia o esta epidemia de este virus por ahí por el año 2009, si usted recuerda bien, se habló de la gripe porcina en aquella oportunidad, y que se anticipó muy agoreramente. Afortunadamente no ocurrió, digamos. Hubo destacados políticos chilenos que dijeron que iba a haber cerca de 300.000 muertes, ni el COVID dejó esto entre paréntesis, pero hubo una cierta alerta. Lo que pasa que en esa oportunidad la alarma fue demasiado exagerada, ¿no es cierto? Pero ya el 2009 esta gripe tenía tratamiento médico, lo que es muy bueno, cuestión que no ocurrió con el COVID, si usted recuerda. Claro. Ahora, el COVID se controló a través de vacuna y no de tratamiento médico. Ahora, pero ahora, doctor, para dejarlo bien claro, entonces, ¿estamos hablando de la misma variante la que está afectando tanto en estos momentos a Gran Bretaña como también a España?
O sea, es la recombinación de las anteriores, de la H1N1, la anterior, y esta es la que estamos llamando, digamos, H3N2, digamos, ¿sí? Que lo más probable que sean recombinaciones de las mutaciones anteriores, pero van en la misma familia. Van en la misma familia. Ahora, ¿por qué en España se le ya está llamando la fiebre porcina? Porque también es capaz de contagiar a humanos, fundamentalmente a caballos, cerdos y aves, ¿sí? Pero como fundamentalmente, digamos, el consumo de carne de cerdo o de cerdo fundamentalmente, y más bien la cohabitabilidad con los cerdos en Europa es bastante más grande que con caballos y con aves, digamos, generalmente se le llama así, digamos, pero también es una variante que podría atacar, que no es que podría, ataca solamente al ser humano, ¿no es cierto?, independientemente a que usted tenga esta cohabitabilidad con estos animales o no. ¿Por qué? Porque se va a transmitir igual que cualquier enfermedad respiratoria viral, a través de la expulsión de gotículas, ¿no es cierto?, a través del estornudo, tos, etcétera, etcétera. Profesor, y en ese sentido, también alguna de las determinaciones, por ejemplo, de la misma España, con su Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, apuntan al origen de este tipo de hechos. Se ha hablado de instalaciones, de biocontención, laboratorios, con fines de investigación. Se ha tratado de hacer un seguimiento en los centros científicos, por ejemplo, de ese país, para descartar cualquier hipótesis siguiendo los procedimientos de investigación epidemiológica. ¿Qué podríamos complementar también para ir entendiendo algunos de estos anuncios que han mencionado los países que se han visto afectados, que hablan de este brote? Mire, es muy interesante su pregunta, porque siempre aparecen ciertos rasgos conspirativos aquí, igual que el COVID, si usted recuerda, se mencionó de que el SARS-CoV-2 había sido generado en un laboratorio, ¿se acuerda? Sí. Entonces, cada vez que aparecen este tipo de pandemia, uno tiende a conspirar de la misma forma, pero yo entendería de que ya hay un descarte de que esto haya sido una introducción artificial de este virus para provocar esta epidemia, que por ahora ha sido bien localizada, digamos, tal como usted señaló, en España y en Gran Bretaña, ¿ya? Pero fundamentalmente, claro, lo más probable es que, como le indicaba adelante, haya sido una recombinación de las cepas anteriores nomás y que volvió a circular, como lo hizo 2 veces más después de lo que le comentaba desde el año 68 hasta el año 2017, ¿ya? Ahora... Sí, ahora, doctor, para quienes obviamente no tenemos muchos conocimientos o casi nulos conocimientos respecto a este tipo de temas, pero una duda que surge es qué factores finalmente favorecen que aparezca en determinados momentos estas variantes. ¿Por qué, por ejemplo, apareció en este periodo que usted mencionaba, después desapareció, vuelve a aparecer? ¿Qué factores influyen en ese tipo de situaciones que no hace que, por ejemplo, sea algo que todos los años, por ejemplo, sea un virus que esté permanentemente circulando, sino que como que aparecen brotes en periodos muy determinados de tiempo? No, mire, pero no hay que temer científicamente a esto, digamos. Este virus está dentro del marco de los virus influenza, que los tenemos hasta, por lo menos que yo tengo memoria de epidemiólogo, que empecé a estudiar estas cuestiones hace muchísimo tiempo y antes más, digamos. Yo el año 68 ya tenía 4 años, así que, como le digo, es de larga data. Lo que pasa que el año 1968 recién tenemos el registro científico de haber aislado, digamos, este virus, digamos. O sea, pero de ahí en adelante siempre estacionalmente tenemos brotes de influenza que podrán ser más grandes o más pequeños, pero nunca ausentes, ¿cierto? Entonces, pero ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias siempre son preventivas, ¿ya?
Afortunadamente, Chile refleja con un desfase de aproximadamente 4 a 6 meses lo que pasa en el hemisferio norte, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Entonces, si esta epidemia se vuelve demasiado masiva, se vuelve a nivel pandémico en el hemisferio norte, por supuesto que nuestras autoridades de salud van a reaccionar y se van a preparar para la posible aparición de esta variante durante el periodo de invierno 2026, y muy probablemente nos empecemos a preparar en una aparición que podría comenzar a partir de marzo y tener un pic más o menos en junio, ¿no es cierto?, si es que tuviéramos un brote que fuera unimodal, o sea, tuviéramos una sola ola, digamos. ¿Ah? Podrían haber más. Pero, ¿qué es lo importante? Que a diferencia del COVID, es cuestión de reformular las vacunas contra la influenza. Segundo lugar, hacer una campaña muy proactiva, muy agresiva en términos de vacunar a una gran cantidad de habitantes en Chile, ¿no es cierto? Muy afortunadamente, después del COVID, la ampliación de la vacuna contra la influenza, quiero decir, se hizo en rangos etarios muy amplios. Si usted recuerda, antes del COVID, la recomendación de vacunarse era para personas que tenían cierto riesgo metabólico, cardiovascular, etcétera, etcétera, y adultos mayores. Y después del COVID esto se abrió hasta desde la infancia para adelante, digamos, se hizo mucho más universal. Y este hecho yo creo que nos va a beneficiar mucho, porque esta influenza ataca muy fuertemente en términos no de contagio, estoy hablando de la expresión clínica de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la gripe misma, a niños, incluso menores de 5 años y adultos mayores, o sea, le agrega al grupo de riesgo muy tradicional que eran nuestros adultos mayores, los niños, y por supuesto que algunos que estamos en la edad media vamos a caer también, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no sabemos quién va a caer, y de ahí la necesidad entonces que tengamos una fuerte campaña de vacunación que ojalá se pudiera inaugurar a partir de febrero, digamos. Si yo le estoy diciendo que muy a ojo de buen cubero esto podría empezar a aparecer a partir de marzo, digamos, en casos frecuentes, ojalá que nosotros tuviéramos una campaña amplia de vacunación a partir de febrero y con una difusión tremendamente grande. Y si algo nos enseñó el COVID en términos de prevenir estos contagios, tenemos que reflotar, ¿se acuerda?, el lavado frecuente de manos con agua y jabón en sitios de perspectivas de aglomeración, como son el transporte público, salas de clase, por supuesto las urgencias de los centros hospitalarios, etcétera, etcétera, el uso de mascarilla, digamos. Eso ha sido una medida tremendamente efectiva, que de hecho estuvo bien a raya los virus influenza post-COVID, incluso aquí en Chile. Así que yo creo que lo más fundamental es, primero, hagamos una prevención. La prevención vacunal es fundamental. La prevención personal, la inoculación de estas vacunas que tengan esta nueva cepa, no hay nada que inventar, digamos, porque la tecnología ya está desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Solo hacerla masiva, la implementación, ya le digo, las medidas de higiene personal y en las perspectivas de aglomeración, andar trayendo nuestra mascarilla. Y afortunadamente, si alguien hace un curso clínico de la enfermedad, rápidamente hay antivirales disponibles, etcétera,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, no dejarse estar, porque en la eventualidad de que hayan síntomas, el tratamiento médico prematuro es fundamental, digamos. ¿Ah? No es como el COVID que podía desembocar rápidamente, digamos, a daños sistémicos gravísimos y la muerte, tal como todavía, digamos, estará en nuestra memoria de duelo, ¿no? Sí, sin ninguna duda, doctor. Por lo mismo, reforzar el llamado al autocuidado y también a la tranquilidad dentro de todo, ¿no? Porque de repente, sobre todo por lo que vivimos el año 2020, se leen estas noticias, estas titulares, estos nombres, ¿no? Que los medios de comunicación a veces le ponemos a este tipo de enfermedades que generan temor en algunos sectores de la población y claro, no es la idea, sino que obviamente estar precavidos ante lo que pueda pasar, sobre todo tomando en cuenta esta ventaja, ¿no?, que tenemos en esta parte del mundo de poder ver un poco el futuro, ¿no?, respecto de lo que está pasando ahí en el hemisferio norte, y sobre todo también aplicar todas las medidas que desde las autoridades sanitarias y todo el mundo académico que sabe este tema nos entregan constantemente. Profesor, agradecerle como siempre el tiempo, la disposición que tiene para conversar con nosotros y seguramente lo vamos a estar citando nuevamente para que nos ayude a entender todo este tipo de temas. Que esté muy bien. Un abrazo muy grande y como siempre es un placer y un honor conversar con la radio de mi casa de estudios, pues. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. Ahí está con nosotros el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el doctor Gabriel Cavada, a propósito de estas variantes de gripe porcina que han aparecido en Europa y que ya nos quedó mucho más claro el panorama, ¿no?, respecto de lo que está pasando en ese lugar y también de lo que podría pasar acá en Chile, en esta parte del mundo. Son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa, ya llega Patricio López para continuar con esta edición de Radioanálisis y recuerde, este domingo transmisión especial de Radio Universidad de Chile, del canal de televisión Uchile TV, de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Janet Jara. Así que, Diana, no nos reencontramos el lunes, sino que nos reencontramos el domingo. Así es, que tengan buena jornada.